Este miércoles, el defensor del pueblo, Freddy Carrión, compareció ante la Comisión de Salud del Legislativo en el marco de las investigaciones sobre la obtención irregular de carnet de discapacidad. ¿Se ha logrado dictaminar sanciones y responsabilidades en estos casos? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Freddy Carrión, defensor del pueblo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Gisela. Encantado. Es un placer poder conversar con usted y dirigirme también a quienes nos escuchan por FM1. Entiendo que usted ante la Comisión de Salud hizo una protesta por la falta de información por parte del Ministerio de Salud para hacer el seguimiento sobre los responsables de la emisión fraudulenta y uso doloso de carnet de discapacidad. Esta misma queja también la tienen asambleístas como Marcela Holguín, quien estuvo ayer con nosotros y nos decía que justamente hay un problema en la entrega de información del Ministerio de Salud. ¿Cuál es la información judicial y por qué la información sobre estos casos y por qué el Ministerio de Salud tiene tantos problemas en darla? Esa es una buena pregunta, Gisela, que nos ha generado mucha preocupación a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Estamos hablando de un problema sumamente grave, la emisión de carnets para personas con discapacidad de manera fraudulenta, irregular, que ha perjudicado a cientos y a miles de personas que tienen estas discapacidades y que ansían y que exigen tener un carnet, pero que dado el trámite y los requisitos que exigen no lo tienen, por un lado. Y por el otro lado, personas inescrupulosas que se aprovecharon de su condición, de su puesto, de su cargo político o público para tratar de influenciar y de esa manera tener un carnet claramente emitido de forma irregular. Y frente a eso, la autoridad, que en este caso es el Ministerio de Salud Pública, la Subcomisión de Calificación y Entrega de los Carnets, que es la principal acusada o los principales responsables de haber entregado esos carnets sin los debidos requisitos o con documentos emitidos fraudulentamente. Sobre la base de eso, como Institución Nacional de Derechos Humanos hemos solicitado, no una sola vez, sino varias veces, un par de veces exactamente, información al Ministerio de Salud Pública, primero, sobre el número de carnets que se encuentran con indicios de irregularidades o que han sido emitidos bajo la sospecha del fraude. Por un lado, ¿quiénes son las personas que se encuentran beneficiadas de estos carnets? De la misma manera que hemos solicitado información al resto de instituciones, sobre todo al Servicio Nacional de Aduanas, al SRI y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque sobre la base de ese carnet evidentemente se han beneficiado de forma económica y también para generar o obtener beneficios de jubilación anticipada. Esa información, hasta la fecha, lamentablemente no ha sido entregada por el Ministerio de Salud Pública. Nos sorprende esta negativa porque tienen que entregar esta información, además es un derecho y para ellos es una obligación, para cualquier institución pública es una obligación entregar esta información que además abona para la transparencia de este grave caso de corrupción que se encuentra localizado en esta subcomisión del Ministerio de Salud Pública. Usted ha dicho que es el Ministerio de Salud el principal o el único responsable sobre los carnets de discapacidad, sobre fraudulentos, es decir, ¿serían ellos, quienes emiten obviamente el carnet, los únicos responsables? Yo diría que ellos son los responsables en cuanto a la emisión, obviamente, de los carnets, pero aquí la responsabilidad es compartida. Por un lado, tenemos también al Consejo Nacional de Discapacidades, al CONADIS, que tiene una finalidad y una función, verificar y realizar una tarea de control justamente a la entrega de los carnets, pero también de los registros de las personas que tienen discapacidad y que se encuentran en sus registros, por un lado. Pero por otro lado, por supuesto, sin quitar ni evadir la responsabilidad del funcionario público de la Subcomisión de Acreditación y Calificación de las Personas con Discapacidad, los responsables también, por responsabilidad compartida, lo tienen aquellos que utilizaron, aquellos que abusaron, aquellos que traficaron las influencias para tratar de entregarse o hacerse entregar estos carnets sabiendo que su grado de discapacidad, porque posiblemente en esto hay que ser claros, no discutimos ni negamos que puedan tener discapacidad, pero aquí el punto fundamental es el grado de discapacidad, porque en función del grado usted tiene los beneficios de orden de exoneraciones tributarias, aduaneras
y un sinnúmero de beneficios de tipo económico. Entonces, hasta el día de hoy no existen sancionados. Es decir, ya sabemos más o menos por dónde va la responsabilidad, en este caso, de la emisión de carnets de discapacidad fraudulentos, pero sin embargo, hasta ahora, entiendo, no hay sancionados, o hay alguien sancionado. Ha habido algunas sanciones que inclusive han sido desde la Fiscalía General del Estado, que como usted conoce, se iniciaron algunas investigaciones previas, se había solicitado inclusive las detenciones o las aprehensiones para temas de investigación, pero de unas 3 o 4 personas. En cuanto a Fiscalía, los procesos aún se encuentran en investigación previa. Contraloría también ha iniciado procesos de auditoría, sobre todo al Ministerio de Salud Pública, pero lo más grave, yo diría lo grave, es que la propia entidad debería iniciar con un proceso interno, primero de identificación. Se encuentra localizado en la Subcomisión de Acreditación y Calificación. Creo que eso es clave. Sobre la base de eso, es necesario a todos los funcionarios que formaban parte de esta subcomisión y que adicionalmente tenemos identificado que los carnets, cerca de 2.900 aproximadamente, carnets se entregaron durante el estado de excepción. Ahí tenemos un elemento fundamental que es claramente determinable dónde se cometieron las irregularidades. Frente a eso, es necesario que el Ministerio de Salud Pública, que es la entidad responsable, la que ha emitido los carnets, empiece con una purga interna, estableciendo responsabilidades y adicionalmente entregando esa información a la Fiscalía General del Estado para la respectiva investigación y sanción de estas personas que han entregado de manera irregular. ¿Cuál es el argumento de las autoridades del Ministerio de Salud Pública para que no faciliten el acceso a la información sobre este caso? Simple y llanamente la omisión, es decir, el silencio, en no entregar, en no contestar las peticiones que como institución de derechos humanos y sobre todo competentes para garantizar los derechos de las personas con discapacidad hemos actuado. Simple y llanamente, Gisela, ha sido el silencio. Ha sido el silencio, además fue corroborado con los propios miembros de la Asamblea Nacional, en donde también hubo esa protesta, en donde no se ha entregado la información que ha sido requerida por el organismo máximo de control político del país. Ahora, es preocupante porque este tema tiene unas conexiones muy fuertes, muy potentes en el tema de corrupción. El otro día me comentaban por ahí que también, además del tema de los carnets de discapacidad, pues también se accedía a una jubilación temprana para personas con discapacidad, ¿no? Y se les pagaba su jubilación y mucha gente usó también hicieron trámites fraudulentos para adquirir una jubilación temprana y además estar viviendo muy bien sin ninguna discapacidad con un sueldo como jubilados. Cuando ahora los verdaderos jubilados y necesitados no tienen acceso a su pensión normal por la crisis económica que vive el país. Exactamente, Gisela. Es que no solamente, o más bien, del carnet entregado de forma irregular, vienen una serie de actos concatenados que son y terminan siendo delictivos. O sea, no solo es la traída de vehículos del exterior sin impuestos, sino también este tipo de beneficios que realmente son indignantes, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, hablemos del tema de la importación de los vehículos con beneficio del carnet de discapacidad. Según entiendo, usted también afirmó que hubo un incremento en los últimos años, pues desde el 2008 hasta el 2015 se importaron 3.654 vehículos, es decir, un promedio de 365 automotores por año, uno diario, para personas con discapacidad. Sin embargo, en 2019 la cifra aumentó de manera desproporcionada, pues en un solo año se obtuvieron 4.426 autos importados y en lo que va del 2020 existen 1.420 vehículos importados. Esos eran datos que usted mismo dio. Es realmente impresionante. ¿Emitió en algún momento el Servicio de Aduanas una alerta sobre el aumento desproporcionado que estamos viendo que se dio en los últimos meses y años? Efectivamente, Gisela, ese es uno de los problemas mayores. El Servicio Nacional de Aduanas había presentado una alerta de que había un incremento injustificado, diría yo, respecto de la importación de vehículos. Pero claro, para el Servicio Nacional de Aduanas, simple y llanamente con la presentación del carnet de la persona con discapacidad, accede inmediata o automáticamente a los beneficios que están conservados, que están establecidos en la Ley Orgánica de Discapacidades. Cuando hablamos de beneficios es porque hay exoneraciones tributarias, cuando son derechos prácticamente adquiridos para las personas con discapacidad en función, siempre esto
en una función de garantizar sus derechos y de generar la inclusión social. Creo que es el objetivo fundamental, que no hay que perderlo. Y el aspecto del Servicio Nacional de Aduanas, cuando presenta esta alerta, en el Ministerio de Salud Pública no pasó absolutamente nada. Desde el 2019, un incremento o entrega de los carnets. Con eso, incremento de la importación de vehículos. Paralelamente, también beneficios de orden tributario a nivel del SRI y obviamente también en el IES, como usted lo mencionó, porque personas que tienen su carnet, dependiendo del grado de discapacidad, pueden acceder a la jubilación anticipada y de esa manera empezar a gozar de una jubilación que el Estado está en la obligación de entregar por su condición discapacitante o por su discapacidad. Ahora, frente a eso, hay un beneficio económico para el Estado con estas importaciones porque efectivamente del 2008 al 2015 promedio un vehículo de importación diario, que es lo normal, tomando en cuenta que estamos con una población de cerca de 480,000 personas con discapacidad o con condiciones discapacitantes. Frente a eso, en el 2019, 4,400. Este incremento injustificado parte de los carnets irregulares, de los carnets fraudulentos, y de ahí se derivan una serie de perjuicios, primero económicos al Estado, pero adicionalmente de afectación a las personas que sí necesitan importar bienes o vehículos para su discapacidad y que adicionalmente requieren de estos derechos o beneficios a fin de poder generar mejores niveles de igualdad. Freddy, una pregunta más porque se me termina el tiempo. Usted también dijo que se analiza plantear una demanda de inconstitucionalidad sobre el decreto ejecutivo 1097 que reformó justamente el reglamento de la ley de discapacidades para, entre otras cosas, poner un techo a los montos de importación de vehículos para quienes hagan uso de este beneficio. O sea, ¿usted cree que realmente ese decreto no funciona, no es bueno, hay que poner más controles a esa ley? Porque algo que usted acaba de decir, lo que se trata con esa ley es buscar beneficios a esas personas con discapacidad que por su condición justamente gastan más en salud, no acceden fácil a un trabajo y tienen un montón de impedimentos para tener unos ingresos o una vida tan normal como una persona que no tiene discapacidades. Por eso se les da ese beneficio. Si ponemos más trabas, si ponemos más problemas, esas personas no van a poder acceder a esos beneficios que necesitan y que se merecen. Ahora bien, ¿no será mejor poner mejores controles, no mayores limitaciones al acceso de esos beneficios? Por supuesto, pero es que tenemos que tomar en cuenta dónde van esos controles, Gisela. Porque si usted aumenta mayores requisitos, lo que está haciendo es revictimizar y discriminar a las personas que que tienen una discapacidad. Aquí el punto está en que por unos pagan todos, por unos pecadores, y así en ese viejo adagio, justos pagan por pecadores. Y cuando la realidad es que hay que proteger a la población que tiene una discapacidad para generar niveles de inclusión. ¿Cómo lo hacemos? Con mayores controles, pero en la subcomisión de acreditación y calificación, porque a partir de ahí se derivan una serie de hechos que han tornado en delictivos, porque simple y llanamente con el carnet es donde yo puedo acceder a estos beneficios. Por lo tanto, los controles, o yo diría, para ser más exactos, más que controles, necesitamos gente que realmente, cuando trabaje en esta subcomisión de acreditación y calificación, tome en cuenta la necesidad de la persona con discapacidad, viabilice sus requisitos, no ponga trabas a aquellos que sí tienen. Y no sea corrupto, así de simple, y no sea corrupto. Exactamente. Pero ¿cómo hacemos eso? Tenemos que volver a hacer una nueva sociedad, porque en este país, la verdad, es que la corrupción llega a todos lados, a todas partes. O sea, bien difícil lo que usted me dice. ¿Dónde va a encontrar esos funcionarios? Lamentablemente es así, Gisela. Es muy triste. Difícil porque la corrupción se encuentra enclaustrada en todas las actividades públicas, pero de ciertos funcionarios, yo diría, porque no todos son corruptos o no todos somos corruptos, y yo creo que hay que empezar a poner de moda la honestidad y sobre todo, insisto, aquí la gente que tiene una discapacidad es la que tiene que ser el objeto de nuestra protección, no este tipo de personas corruptos y sobre la base de eso generar perjuicios para toda la población con discapacidad. Freddy, yo le agradezco. Yo le agradezco mucho, se nos terminó el tiempo. Siempre es un gusto poder conversar con usted. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Encantado. Un gusto. Freddy Carrión, defensor del pueblo. Esto es Notimundo, la carta, siempre bien informados.